Dirige Ricardo Ospina. 1:01 PM, bienvenidos a las noticias. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con la información. En instantes les traeremos primicia sobre Isagen y la solicitud que le acaba de enviar a la Corte Constitucional pidiendo la suspensión provisional de la creación de nuevos impuestos para el sector de la energía. También vamos en instantes a Washington. Las conclusiones de la reunión que acaba de terminar en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, y también la emergencia ecológica y climática que está viviendo Colombia en estos momentos por cuenta de las fuertes lluvias. 160 municipios del país en alerta roja. La Defensoría del Pueblo acaba de lanzar una alerta expresando su preocupación por las vulneraciones de los derechos durante las emergencias asociadas por las fuertes lluvias. Le hace un llamado al gobierno nacional para que actúe de inmediato. Les comentábamos la noticia del momento, la noticia que se produce a esta hora en Washington. Sin guardia de honor militar ni ceremonia de protocolo, el presidente Gustavo Petro llegó al ala oeste de la Casa Blanca. Más de 2 horas completó esta reunión con el presidente Donald Trump. A diferencia de las visitas de alto perfil, la camioneta en la que llegó el presidente Gustavo Petro ingresó por la puerta del edificio de oficinas ejecutivas. Esto en el frío recibimiento de la gélida Washington a 3 grados centígrados. Eso el ambiente afuera, pero adentro las imágenes que se conocieron por parte de la prensa oficial de la Casa de Nariño se vio a los dos presidentes en la oficina oval en una actitud al menos amena y distensionada. Donald Trump muy contento mirando al presidente Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro también apoyando las manos allí en la dorada oficina oval, discutiendo ambos el futuro de la nueva era de las relaciones diplomáticas. ¿Qué se sabe de las conclusiones de este encuentro? La enviada especial de Blue Radio a la capital de los Estados Unidos, Catherine Ávila. Juan Camilo, buenas tardes. Pues justamente a esta hora hay movimiento aquí por este acceso de la Casa Blanca y parece que el presidente Gustavo Petro va a salir en este momento. Yo voy a intentar mostrarle pues cómo están saliendo las personas del servicio secreto a preparar esa salida del presidente Gustavo Petro de esa reunión que terminó hace pocos minutos. La reunión duró aproximadamente 2 horas, empezó pasadas las 11 de la mañana. El presidente Gustavo Petro llegó aquí a las 10:53 de la mañana, entró precisamente por este acceso con un muy bajo perfil, hay que decirlo, no hubo un recibimiento tradicional como se ha hecho con otros mandatarios como el de Argentina y El Salvador, pero sí hubo, mire, a esta hora sale el presidente Gustavo Petro, Juan Camilo. Como ustedes pueden ver ahí, la caravana del presidente Gustavo Petro saliendo hacia la embajada en DuPont Circle, sí, en los Estados Unidos. ¿Qué se conoce, Catherine, de los temas que se hablaron al interior de la oficina oval? Vimos al presidente Gustavo Petro acompañado del círculo más cercano, pero también al presidente Trump acompañado de su secretario de Estado y una presencia bastante interesante, Catherine, Bernie Moreno. Sí, señor, Bernie Moreno no se esperaba que estuviera en la reunión, finalmente sí estuvo, y aunque como usted lo dice, digamos que las fotos se ve un ambiente amable, todo estaba dado para que no lo fuera, y es que el presidente Gustavo tiene roces con cada una de las personas que están sentadas ahí por el lado de Estados Unidos. Con Bernie Moreno ha cuestionado a su familia, ha dicho incluso que es él quien le ha metido en la cabeza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Petro es un narcotraficante. Con Donald Trump, pues por supuesto señalamientos de que viola los derechos humanos con los bombardeos en el Pacífico y el Caribe. Y con el secretario de Estado Marco Rubio, quien hace un mes decía que el presidente Gustavo Petro es un lunático y que no estaba bien. Pues en medio de esas evidentes tensiones se dio esta reunión que, por lo que usted dice en las fotos, hubo apretón de manos, parece una reunión amable, en buenos términos. Sabemos que entró el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, y por esa razón pues sabemos que el gobierno nacional hizo esto para que se hablara de seguridad, también de lucha antidrogas, que es el principal reparo de Estados Unidos con Colombia. De eso hablaron en esta reunión, también de migración. Eso es lo que conocemos por el momento. Por el lado del presidente Gustavo Petro estuvo presente su traductor, porque él no domina el idioma, al igual que la canciller, y también la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña y el presidente Gustavo Petro, por supuesto, quien en las imágenes se le ve muy tranquilo, rodeado de todos los funcionarios de Estados
Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el congresista por Ohio, Bernie Moreno. Pues eso es lo que sabemos a esta hora. El presidente Gustavo Petro se dirige hacia la embajada, en donde va a dar una rueda de prensa en la que cuente esas conclusiones de este encuentro. Catherine, gracias. Estaremos al tanto del desarrollo de esta información. Concluye así el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Volvemos a la realidad del país. Si a usted no le sirve su tarjeta o sus pagos a través de Nequi, no es el único. Está intermitente nuevamente los servicios después de una gran caída desde las 10 de la mañana. Nicolás Rodríguez, ¿sirve o no sirve? ¿Puedo pagar o no puedo pagar? Le estaba haciendo una transacción a Catherine para que me comprara algo en Washington y no he podido. Pues Juan Camilo, mire, en este momento informan aquí que la interrupción es parcial y están sirviendo los siguientes servicios. Envíos a Bancolombia, dicen aquí que está de manera operacional. Envíos entre Nequi, interrupción parcial, y envíos a otras cuentas bancarias, interrupción mayor, por lo cual no hay servicio en este momento. Retiros de los cajeros, corresponsales y corresponsales de Nequi, la interrupción es parcial. Ustedes en este momento, quienes nos acompañan en nuestra página de YouTube o en nuestro sitio de YouTube, van a encontrar el estatus real de cómo está funcionando esta cuenta. Si usted va a hacer recargas o pagos por PSE, déjeme decirle que Nequi sí está funcionando en esos aspectos, y asimismo está con la tarjeta Nequi, que hace un momento también estaba completamente interrumpida la señal y por supuesto el servicio, y encuentra también en la página que los QR que ustedes ven en algunos locales comerciales no están funcionando. Lo que dicen Nequi es que a lo largo de la mañana se van a seguir presentando algunas interrupciones, por lo cual la plataforma va a estar caída, y lo que recomienda Juan Camilo es también estar revisando el portal de Nequi Status cada 20 minutos, que van a entregar también unos actualizaciones permanentes de lo que va a suceder. Pero si usted va a entrar a la app en este momento, le aparece interrupción parcial. Puede que entre, puede que no, o puede que le salga, Juan Camilo, el letrero de fallas de conexión también. Gracias, Nicolás. Seguiremos al tanto para ver si nos sirve o no esta plataforma. Andrés Carmona, información política. Le tengo títulos de novela. Diga pues. Para saber el futuro del doctor Iván Cepeda frente al Consejo Nacional Electoral. Usted me dice cuál le gusta. A ver. Las urnas del silencio. Bueno. El expediente Cepeda. El expediente me gusta más. Crónica de un fallo anunciado. Ese tal vez. Entre votos y sombras. No, me quedo con el de Crónica de un fallo anunciado. Cuénteme la historia de Crónica de un fallo anunciado, Andrés Carmona, en la información política a esta hora en Mérida. Así es, Juan Camilo, es que parece que esta decisión sobre si el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, va a poder participar o no en la llamada consulta del Frente por la Vida se ha convertido en un verdadero culebrón, propio de los culebrones mexicanos. Mire, se tenía previsto que ayer se tomara una decisión. La decisión quedó 5-4. No alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada o negada la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico. Se convocaron a unos conjueces. Se convocó al conjuez Alejandro Felipe Sánchez Cerón del Centro Democrático y Manuel Antonio Abella del Partido Liberal. Andrés Felipe Sánchez Cerón esta madrugada presentó impedimento para participar en la discusión por haber sido abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe en el proceso penal en el que Iván Cepeda es parte, víctima y denunciante. Y en el caso de Manuel Antonio Abella decidió negarse por problemas de salud. Eso que lleva a que hoy a partir de las 4 de la tarde se tenga que volver a convocar a unos nuevos conjueces. Pero escuche usted el mensaje con el que Iván Cepeda parece ya estar pronosticando el fatídico resultado para su participación en la consulta. Escuchemos. Por el contrario, aumenta la indignación en el país por esta violación de los derechos políticos del Pacto Histórico. Así que lo voy a decir con toda claridad, sin altisonancias, sin gritos, sin estridencias. Vamos, si es que nos impiden ir a la consulta, directamente a primera vuelta, y los vamos a vencer. Entonces, ¿qué debe resolver la sala plena a partir de las 3 de la tarde? Tiene que analizar el impedimento del conjuez Sánchez Cerón. Tiene que darse una votación de 6 votos. ¿Y qué pasa? Pues que uno de los magistrados no está en el país, se fue a la India. Si no se alcanzan los votos, se tienen que llamar conjueces para decidir ese impedimento. Y una vez se resuelva ese impedimento, se debe proceder a buscar los nuevos conjueces que deben tramitar y resolver el caso, el expediente Cepeda. El expediente Cepeda, sintoniza a esta hora.
A las 3 de la tarde. Y conectados con Meridiano Blue para saber qué pasa con este culebrón político. Mucha atención, a esta hora se conoce un preocupante informe de la Defensoría del Pueblo. Advierte que el desplazamiento forzado masivo y el confinamiento en el país sigue creciendo. El Catatumbo concentró la mayor emergencia humanitaria por cuenta de la violencia en Colombia. Salima Félix. Así es, Juan Camilo, el 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad forzada en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 107.924 personas y 99 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 128.000 personas en distintas regiones del país. Y es que frente a 2024, el número de personas desplazadas aumentó más de 318%. La subregión del Catatumbo, como ya lo mencionó, en norte de Santander, concentró la mayor emergencia del país. Solo a comienzos del año la crisis dejó más de 73.000 personas desplazadas, el 73% del total nacional. En confinamiento, los mayores impactos se registraron en Chocó, norte de Santander, Cauca, Huila y Guaviare, y finalmente la entidad advirtió que el desplazamiento forzado masivo, que creció más de 3 veces en relación desde 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficiencia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población. 1:12 a esta hora es compleja la situación de seguridad en norte de Santander, que impide el rescate de 2 mineros atrapados en zona rural de Sardinata, en el Catatumbo. Richard Quiñones. Esto ocurre en una mina de carbón ubicada en la vereda La Fría, en el municipio de Sardinata, donde 2 trabajadores quedaron atrapados dentro de un socavón tras el desprendimiento de material rocoso. El hecho se registró hace más de 12 horas y aunque los organismos de socorro fueron alertados, no han podido llegar a sitio debido a la compleja situación de orden público que vive esta zona del Catatumbo, donde el ELN mantiene el control. Por ahora, los propios trabajadores y propietarios de la mina son quienes intentan rescatar a sus compañeros, de quienes aún se desconoce su estado de salud. Entre tanto, las autoridades no se han pronunciado sobre las acciones que podrían adelantar para apoyar esas labores de rescate. 1:13 Acaba de terminar la visita técnica por el estado horrible de la cancha del estadio El Campín. Estaba mejor la de mi colegio. Julián Ríos. Estamos aquí con el director Daniel García, director del Lidere. Acaba de salir en este momento del estadio El Campín, revisando las condiciones de la grama. Pues ya la información que se tiene es que hay condiciones para el jueves el partido y por el momento, según dicen, Esencia se compromete a no hacer conciertos. ¿Es cierto? ¿Cuál es la conclusión de su reunión? Sí, la conclusión con la reunión que tuvimos con Esencia, con el consorcio Esencia, fue básicamente esa. Primero, un plan de choque para el partido de este jueves, el partido que tiene Millonarios acá en el Nemesio, y también un compromiso de parte de Esencia de solamente un concierto va a haber entre los meses de febrero y marzo. El concierto se va a realizar el día 28 de febrero, pero esto permite tener por lo menos 2 meses la cancha en una situación que le permita la recuperación a la grama. Entonces, esos 2 compromisos fueron establecidos por parte de Esencia y también el compromiso general es que se va a permitir la realización de todos los partidos que están programados por parte de la DIMAYOR y básicamente esperar y comprometerse a que la cancha quede de la mejor manera. Claro, y se comprometieron también a algunos eventos particulares. A veces hay matrimonios aquí. ¿Qué dijeron de eso? No, solamente se va a hacer fútbol en estos meses, excepto este concierto que se va a realizar el 28 de febrero. Director, muchas gracias. El líder se pronuncia en este momento. Acaban de terminar la inspección a la gramilla, diciendo que garantizan el partido del próximo jueves y también se reducen los conciertos en este importante escenario de la capital. Julián, gracias. Y a la 1:15 recorramos el mundo a través de la información con César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. Un nuevo ataque ruso el día de hoy ha provocado daños importantes en la infraestructura energética de Ucrania, donde la temperatura ronda los 20 grados bajo cero. Rusia ha empleado 450 drones y más de 60 misiles. Más de 1.000 edificios residenciales se quedaron sin calefacción en medio de este crudo invierno. En esos casos, las familias, se calcula que hay unas 200.000 personas afectadas, tienen que desplazarse a albergues para literalmente no morirse del frío. La justicia francesa allanó las oficinas de la plataforma X, antes Twitter, en Francia y citó a declarar en abril a su propietario Elon Musk en el marco de una investigación sobre las presuntas manipulaciones de su algoritmo de esta red social. Las investigaciones también van hacia otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil y al rol de Grok, su asistente de inteligencia artificial, en la difusión de contenidos falsos e imágenes manipuladas de carácter sexual. Y tambalea el diálogo entre Estados Unidos e Irán. Un avión de combate F-35 de Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó agresivamente al portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, que se encuentra en el mar Arábigo. Recordemos que el próximo viernes se iban a reunir en Turquía para empezar a negociar sobre el programa nuclear iraní. Ahora, Teherán quiere mover el sitio de la reunión para Omán, pero con este derribo hay reuniones en Irán para decidir si hay o no encuentro. El presidente Trump advirtió que si Irán no alcanza ese acuerdo con Washington, sucederán cosas malas. La NASA anunció que pospuso hasta el próximo marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, la Artemis II, tras detectar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la tapa central del cohete durante el llenado de los tanques. En la misión que iba a ser lanzada hoy, que no aterrizará en la Luna, sino que volará alrededor del satélite terrestre, participarán 3 estadounidenses y un canadiense y estará prevista para durar unos 10 días. Y esta historia es terrible, escuchen. La Fiscalía de Lille, esto es en Francia, imputó a 10 hombres con edades de entre los 29 y los 50 años por la presunta violación bajo sumisión química, es decir, drogaron a un niño de 5 años para abusar sexualmente de él. Entre los implicados está su propio padre, que está acusado de agresión sexual con incesto y complicidad en violación y agresión sexual agravada contra su hijo. El menor se encuentra con su madre, separada del padre antes de los hechos. 9 acusados están en prisión preventiva y un 10º se suicidó en prisión. La violación de este niño por parte de 10 hombres fue calificada por la Fiscalía como un acto de barbarie. Y un último dato, el frío en el Atlántico. Cuba registró hoy martes 0 grados Celsius en la provincia de Matanzas, vecina ahí de La Habana, la temperatura más baja en toda la historia de la isla. 1 de la tarde, 18 minutos, rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a las afueras de la Casa Blanca en estos momentos. Tariffs and reshoring American manufacturing and investments in this country, which the president has played a huge role in directly recruiting those investments from countries and companies all over the world to the States. You're creating jobs. We've seen construction jobs have surged in the past few months. That's because those factories are being built right here in the United States, and we're putting Americans to work. So our manufacturing sector is obviously something the president cares a lot about. That's why he's so determined and dedicated to his tariff policy, which, as you all saw yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. Volveremos a los Estados Unidos. Conclusiones de la reunión entre el presidente de Colombia y de los Estados Unidos, que entrega por parte de la portavoz de la Casa Blanca. 38, 39, 30. En Mañanas Blue, Andrés George, secretario de Gobierno de Santa Marta, habló del plan de contingencia para mitigar la emergencia por las lluvias e inundaciones en esta ciudad. Primero, el puesto de mando unificado, intervención para abrir vías y evitar nuevos derrumbes en las zonas de alto riesgo. Están priorizadas 10, incluida la zona rural. Segundo, estamos generando una evacuación preventiva en el sector de Vistalmar, donde hubo 2 fallecidos, con más de 20 viviendas que estamos evacuando de manera preventiva para analizar mejor la condición de el cerro de cara a poder determinar cómo proceder
proceder después. Y tercero, pues obviamente lo que procede según los lineamientos, censo de los damnificados, gestión de la calamidad pública y de la declaratoria de emergencia para poder llegar con ayudas inmediatas a estos damnificados, que son frazadas, comida, albergues, y eso es lo que estamos definiendo en este momento. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Acaba de presentar un impedimento, uno de los magistrados que fue declarado conjuez ante el caso de Iván Cepeda en el Consejo Electoral. Es información exclusiva de Blue Radio. Se los anticipábamos al principio de esta misión de Meridiano Blue, la comunicación por parte de Isagen para exigir que la Corte Constitucional suspenda la creación de nuevos impuestos para el sector de la energía, amparados en la emergencia económica. Los detalles los tiene hasta ahora Sergio Barbosa. Juan Camilo, buenas tardes. Sí, señor. Mire, hemos conocido una solicitud de Isagen en donde le están pidiendo a la Corte Constitucional que suspenda provisionalmente el decreto 0044, que fue el que creó los impuestos al sector de la energía, esto en el marco de la emergencia económica. Para esta compañía, las disposiciones vulneran la legalidad porque trasladan a las generadoras la carga de financiar empresas que han sido intervenidas por el Estado sin que exista una relación directa con la supuesta emergencia económica invocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es importante decir que la Corte ya suspendió el decreto madre y el 1474, que era el que creaba los nuevos impuestos, y sobre este aún no hay una decisión como tal de una suspensión provisional. Otro de los argumentos es que la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, pues habría firmado el decreto cuando ya no estaba legalmente habilitada para ejercer ese cargo, lo que constituiría un vicio de forma allí en este trámite de la emergencia económica. Este decreto reposa en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, que recordemos es el exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro, quien ya ha pedido una serie de pruebas dentro del estudio del examen de constitucionalidad de este decreto. Habrá que esperar entonces qué decisión toma sobre si se suspende provisionalmente los efectos o no de este decreto, Juan Camilo. En D1 decidimos creer en las... Jorge Iván Cuervo, ministro designado de Justicia, habló sobre el proyecto que espera desarrollar desde este ministerio. Ya no es posible a 6 meses, pero una de las cosas que yo voy a hacer en el ministerio, y ya he estado hablando con la gente del DNP, sí, que no olvide que la Unidad de Seguridad y Justicia es el otro aliado de los temas de las políticas de justicia. Hay que dejar vamos a llamarlo unos documentos, porque ni siquiera alcanza para sacar compes, unos lineamientos técnicos en muchos de esos temas que le sirvan al gobierno, porque hay una de las cosas, los temas de justicia son de largo plazo, no deben pensarse en periodos de gobierno, deben pensarse por eso existe un plan decenal de justicia, se habla de 10 años que implica más o 2 gobiernos, y nosotros frente al tema de justicia deberíamos construir en esta sociedad unos consensos mínimos básicos, más acceso a la justicia, menos descongestión, más celeridad en las decisiones, más efectividad en las mismas, y sobre eso no debería haber una discusión política, unos consensos básicos, y vamos a dejar unos documentos. Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos los deportes hablando con una noticia que llega desde la MLS, desde los Estados Unidos. Está reflejando a esta hora Tom Boger, uno de los periodistas más importantes del fútbol en los Estados Unidos, que Minnesota United, del equipo de la MLS, está detrás de la contratación de James Rodríguez. Así que, en principio, desde los Estados Unidos están asegurando que el club, el Minnesota United, equipo donde han jugado algunos colombianos en este plantel, estaría detrás del futbolista de la selección. No solo que está detrás del futbolista de la selección, sino que además las conversaciones están bastante adelantadas. Este periodista normalmente cuando coloca algo en sus redes sociales es porque la verdad está muy cercano a darse. Es uno de los periodistas con mayor prestigio en este momento en el fútbol de los Estados Unidos, así que atentos a esa decisión. Minnesota United estaría detrás del colombiano James Rodríguez, con conversaciones muy avanzadas para ser nuevo jugador de la MLS. Y empezamos hablando de los duelos que se van a dar el día de hoy. Atención que regresa la Copa Libertadores de América, 7:30 de la noche, fase previa de la Copa Libertadores en Bolivia. Van a jugar de Strongest frente al Deportivo Táchira
de Venezuela. También el día de hoy habrá Conca Champions, estaremos atentos porque puede dar actuación de futbolistas colombianos. A las 7 va a jugar el Forge de Canadá frente a los Tigres del fútbol mexicano. Olimpia de Honduras a las 9 frente al América. San Diego a las 11 de la noche frente a los Pumas de la UNAM. También habrá 2 partidos de la Copa Francesa, un partido de la Copa Alemana a las 2:45, Bayer Leverkusen frente al San Pauli. El partido más importante del día, sin duda, las semifinales de la Copa Carabao en Inglaterra, entre Arsenal y Chelsea en Londres. Semifinales de ese partido, el derbi londinense. Copa del Rey también a las 3 de la tarde, Albacete frente al Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto habrá fútbol en Argentina, 5 de la tarde, Banfield, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia frente a Sarmiento, Instituto de Córdoba frente a Lanús, y también habrá fútbol italiano, 2:45 de la tarde, Bolonia frente al Milan. Así que muchísimo fútbol, vuelve la Copa Libertadores, estamos atentos a James Rodríguez, por supuesto todas las novedades acá en Blue Radio. En Blue Radio. 1:26 p.m, atención urgente, carro bomba a esta hora en el norte del Cauca. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, una fuerte explosión se sintió hace algunos instantes en la vía que conduce del municipio de Villarrica al municipio de Caloto. Ubicados esos 2 municipios al norte del departamento del Cauca, la comunidad de esa zona del Cauca confirma que se trató de una volqueta cargada con explosivos. La propia población civil asegura que con este vehículo se pretendía atentar contra una base del ejército ubicada en el sector conocido como el crucero de Gualí. Una volqueta bomba, allá, ahí, antes de llegar a la base. No se reportan personas heridos hasta el momento. Lo cierto es que está cerrada la vía entre Villarrica y Caloto. Las autoridades intentan descartar la presencia de otros explosivos en esa zona del norte del Cauca. Minutos antes, en zona urbana de Cali, la policía frustró un ataque terrorista contra una estación de policía. Fueron capturados 2 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC e incautados explosivos tipo pentolita, lo confirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Quiero agradecer y felicitar a la Policía Nacional porque esta mañana frustraron un nuevo ataque terrorista en nuestra ciudad. Fueron capturados 2 individuos afiliados a la organización criminal Jaime Martínez que querían poner una bomba con pentonita en una estación de policía de nuestra ciudad. Gracias a la inversión que venimos haciendo para fortalecer la inteligencia de la Policía Nacional. Preliminarmente las autoridades atribuyen estos 2 hechos, tanto el de Cali como el del norte del Cauca, a la estructura Jaime Martínez, que hace parte de las disidencias que lidera alias Iván Mordisco. Juan Camilo. A las 5 de la mañana fue extraditado hacia Estados Unidos Pipe Tuluá, que es uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia, el hombre que sembró el terror con muertos y extorsiones en diferentes regiones del país, especialmente en el Valle del Cauca, con su banda que se llama La Inmaculada, a la que dirigió desde la cárcel de donde intentó volarse. Además, en reiteradas oportunidades, el último intento de fuga apenas la semana pasada. El señor Pipe Tuluá se llama en realidad Andrés Felipe Marín Silva. Es la última de las ofrendas que lleva hoy el presidente Petro a Estados Unidos y no por casualidad esta extradición es apenas unas horas antes de la reunión de Petro y Trump que será en la Casa Blanca en el despacho Oval. En medio de la calamidad pública que fue declarada en Córdoba, en Mañanas Blue, el gobernador Erasmo Zuleta llamó la atención a los candidatos para que no hagan politiquería a costa de las emergencias de este departamento. Más allá de ser alarmista, yo creo que esta es una situación donde lo que se requiere es solidaridad por parte de todos y no aprovechar creo que esta coyuntura de emergencia y de dificultades que ven miles de familias para hacer politiquería, como hemos visto en algunos. Hoy, ahora todo el foco es el departamento de Córdoba, y mientras han tenido durante décadas la oportunidad de hacer algo por prevenir el desastre, en Colombia no se ha hecho. Yo creo que este es un llamado urgente, que de verdad que este centralismo está afectando de manera
tremenda a las regiones de Colombia, porque hoy no vemos unos planes realmente para prevenir desastres en las regiones de Colombia. Hace varios años, incluso desde que estoy en el Congreso de la República, he dicho que es mucho más rentable, no solamente por las vidas, lo más importante son las vidas que se salvan si se previene el desastre, que atender la emergencia. Hoy yo creo que esto que vive Colombia, que vive regiones como Nariño, Cauca, el Caribe, Pacífico, yo creo que este es un llamado para que verdaderamente revisemos qué se está haciendo por prevenir los desastres en Colombia. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual es un momento de pausa. Es un momento para detenerse y para mirar hacia adentro. Es un momento para trascender. Por eso allí hacemos oración, por eso allí contemplamos, por eso allí meditamos, por eso allí trascendemos. Hoy te quiero invitar a tener una pausa. Está bien que seas una productora, un productor, que des lo mejor de ti, pero también ten un momento para cerrar los ojos y revisar cómo estás funcionando por dentro. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Colombia entra en una nueva fase de emergencia por cuenta de las lluvias. Se han incrementado en más de un 60% las precipitaciones en el país y obviamente esto ha desatado una ola de emergencias, desde deslizamientos hasta inundaciones en todo el territorio nacional. Ya hay una alerta roja emitida por el IDEAM. Jessica Gutiérrez. Así es, Juan Camilo, como usted lo decía, Colombia en estos momentos atraviesa el fenómeno de la Niña, una condición climática que se caracteriza por el aumento de las precipitaciones y que ya está generando impactos importantes en gran parte del territorio nacional. Pues de acuerdo con Daniel Zamudio, meteorólogo de turno del IDEAM, el país presenta 218 alertas activas por crecientes súbitas e inundaciones en ríos, de los cuales 49 se encuentra en el nivel rojo, que es el nivel más alto, pues las zonas más afectadas corresponden principalmente a las subzonas hidrográficas del Magdalena Cauca con 22 alertas, el área hidrográfica del Caribe con 20, la región pacífica con 6 y la región amazónica específicamente en el departamento del Caquetá con una alerta por crecientes súbitas. Escuchemos. Se destaca especialmente, por ejemplo, en la región Caribe, la zona hidrográfica del Atrato Darién, que se encuentra en alerta roja, también todos los ríos que se bocan en el Golfo de Urabá y en sectores de Córdoba se encuentran en alerta roja. De igual manera la cuenca del río Sinú en alerta roja y los ríos que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta a la altura del sur de La Guajira. En cuanto a deslizamientos de tierra, el IDEAM informó que 636 municipios están en algún nivel de alerta, con 166 en alerta roja, principalmente en Antioquia con 40 municipios y Chocó con 16. Jessica, y en Bogotá fueron 400 las llamadas de alerta que recibieron las autoridades en medio del fuerte aguacero reportado en la tarde ayer en la capital del país. Inundaciones en vías, problemas de movilidad, inundaciones también en parqueaderos hacen parte de esas emergencias atendidas. Dicen las autoridades que el mal manejo de las basuras termina por agravar esta situación. Nicolás. Valentina, y a eso súmele las evacuaciones preventivas, por lo menos en el sistema Transmicable en el sur de Bogotá. Pues sí, efectivamente, el IDIGER que está confirmando que recibieron por lo menos 400 llamadas de emergencia, específicamente por la falta de drenaje de las aguas que se estaban rebosando sobre las calles y sobre los conjuntos en Bogotá. El resultado de estas emergencias fue 7 vehículos afectados, exactamente en un sótano sobre la calle 100 con carrera 64 que se inundó tras estas lluvias. En el barrio Roma de la localidad de Kennedy también se registró el colapso parcial de una estructura donde vivían aproximadamente 16 personas y asimismo los encharcamientos que por cuenta de estos desagües tapados se generaron a lo largo de la autopista norte, la carrera 30 y la calle 26, y a eso también se suma el deslizamiento de tierra que se registró en el barrio Santa Fe a causa de que la gente también estaba cortando el terreno en este sector. El director del IDIGER es Guillermo Escobar. Pueden estar del orden de unas 400 llamadas de diferentes barrios y lugares de la ciudad, principalmente por aquellas condiciones del sistema de drenaje, pero seguramente las condiciones que tenemos los ciudadanos no son las más adecuadas.
seguimos arrojando basura, seguimos arrojando escombros. Y es que precisamente por lo menos en las calles, en las autopistas y avenidas principales es que se generan estos encharcamientos, porque según el acueducto también son kilos de basura que se sacan de estos drenajes, hay kilos como plásticos, botellas que obstaculizan ligeramente o muy desagüe que se presenta por las autopistas. Dicen ellos, tanto el IDIGER como el acueducto, que todos los días están haciendo campañas de limpieza en los puntos críticos de Bogotá. Nicolás, ¿su parqueadero es subterráneo? Sí, señor, y me salvé de la inundación, Juan Camilo. Hubo gente que no, 12 vehículos quedaron completamente averiados por las lluvias que se presentaron en las últimas horas en Bogotá. La historia la tiene Juan Andrés Beltrán. Buenas tardes. Por cuenta de las fuertes lluvias de este lunes en Bogotá, el parqueadero de un conjunto residencial en la carrera 64 con calle 100 quedó completamente inundado. El nivel del agua alcanzó casi los 3 metros y todos los vehículos quedaron bajo el agua. Cuenta Leonardo Contreras, uno de los residentes del lugar. Se acumula de tal manera el agua y viene un río y entra justamente por el parqueadero. Entonces, eso en segundos ya teníamos una altura más o menos casi de 3 metros. Cubriendo todos los vehículos. Algunos vecinos intentaron salvar sus carros, pero cuentan que la fuerza del agua no se los permitió y que pudo ocurrir una tragedia en medio de la emergencia. Mi esposa intentó sacar el carro, esto se llenó, entonces a ella le alcanzó a cubrir más o menos medio cuerpo. Pues ella lo que hizo fue salirse del carro, logró abrir la puerta, se salió del carro, se bajó y dejamos el carro ahí botado. En ese momento pues que se empezó a inundar, intenté sacar el vehículo, pero realmente el agua no me dejó, me arrastró hasta llegar allá el vehículo. Quedé encerrado dentro del vehículo, bueno, logré salir y auxiliar a una persona que estaba en otro vehículo. En total 8 carros, 4 motos y varias bicicletas quedaron dañadas tras quedar varias horas bajo el agua. El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo IDIGER advierte que a pesar de que no hay ningún tipo de alerta en la ciudad, las lluvias continuarán e invitan a los ciudadanos a alertar de cualquier emergencia al 123. Juan Andrés, y la región Caribe es la más afectada por estas lluvias, por este frente frío. Por ejemplo, en el departamento de Córdoba llevan 2 días con lluvias que han causado graves emergencias en los últimos días, y allí también las evacuaciones están continuando en las inmediaciones del río Sinú. Vanessa. Le cuento, Valentina, que los desbordamientos continúan en el río Sinú, donde crece la lista de municipios afectados. Hasta ahora más de 20.000 personas están en riesgo en Lorica por el eventual ingreso de agua al municipio, el cual se encuentra a ras con las obras de protección. En Tierra Alta ya van 4.000 personas evacuadas en lanchas y buses, mientras que el río está arrasando con todo a su paso. Prueba de ello es la vereda La Luna en Montelíbano, la cual quedó completamente borrada del mapa. Así lo cuenta el alcalde Gabriel Calle. La vereda La Luna se desapareció 100%, las casas eran 17 viviendas y se las llevó el río. Solamente quedó el colegio, pero también está a más de 1 metro el agua y la gente está todavía en estos momentos apenas estamos llevando. En total son 11 municipios de Córdoba los que están bajo alerta roja, más de 15.000 personas damnificadas y por lo menos unos 16 municipios afectados con las inundaciones. La orden entregada por los alcaldes de estos municipios es que evacúen masivamente todos los sectores ribereños, pues sigue siendo alto, en este caso, el rebosamiento que tiene el embalse de Urrá y los depósitos de agua que está realizando al río Sinú. Y en el desierto también está lloviendo. En Riohacha más de 10.000 familias están afectadas por las inundaciones por cuenta de las fuertes lluvias. José Palma. Juan Camilo, día cívico no laboral y activación inmediata de todas las dependencias de la alcaldía de Riohacha fueron las medidas tomadas en las últimas horas por el alcalde de este municipio, Genaro Redondo, para avanzar en la atención de los más de 60 barrios que en estos momentos están inundados. Hablamos de al menos 10.000 familias damnificadas, incluyendo asentamientos indígenas en zonas rurales. Este es el balance de Shirley Guarán, coordinadora de la gestión de riego en Riohacha. Tenemos 3 viviendas que han presentado desplome, las familias han perdido todos sus enseres, comunidades indígenas que hoy se encuentran en el sector de Cucurumana que se encuentran totalmente inundadas, los campesinos están inundados, está el pueblo. La mayoría de los colegios decidieron suspender sus clases debido al agua en sus instalaciones, situación que ya fue alertada al Ministerio de Educación. Y en el Urabá están buscando a 3 campesinos que están desaparecidos luego de una creciente, y el susto se lo llevaron los conductores luego de que el puente que está sobre el río Mulatos se partiera en 2, Melissa.
Valentina, así es, en las últimas horas una creciente súbita de este río, el Mulatos, partió en dos un puente que tiene entre 50 y 60 metros de longitud, dejando incomunicados los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá en este tramo vial que conduce a Montería. Desde la zona, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que ya solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al Ejército que se instale un puente militar. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí, Guillermo José Cardona, indicó que además de la situación continúa la búsqueda activa de los 3 campesinos desaparecidos, mientras se están atendiendo a 800 familias damnificadas. Hemos tenido que utilizar las escuelas para albergues, donde hay más de 300 personas albergadas en centros e instituciones educativas, y tenemos unas cifras de más de 800 personas damnificadas en estos momentos, damnificadas, que eso lleva casi a 3.000 personas que están damnificadas en casetas comunales, en las escuelas, en los colegios, etc. Pero también se refirió Ideala Ramos, una de las damnificadas de la vereda de Ecuador, que relató que lo perdió todo. Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua, los cultivos están en el agua. Nosotros somos campesinos, necesitamos que nos colaboren. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los cultivos están bajo el agua. Lo que es plátano, cacao, maracuyá, todo. Por lo pronto, el departamento está atendiendo a unas 7.511 familias que hasta ahora están damnificadas por las fuertes lluvias, Valentina. En Santander ya son 12 los municipios que están en alerta roja por cuenta de las lluvias. Alex Salamanca. Juan Camilo, organismos de socorro en Santander mantienen en alerta por crecientes súbitas en los ríos Suárez, Fonce y Opón, donde hay alerta en los municipios de Puente Nacional, Barbosa y San Benito. Asimismo, una remoción en masa en la vía que comunica a los municipios de San Miguel y Capitanejo, por lo que incomunicadas están varias veredas y corregimientos. Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo. Tenemos 12 municipios en alerta por deslizamiento de tierras, algunos como el municipio de Vélez, Simacota. De igual manera, pues tenemos 2 afectaciones producto de las últimas lluvias que se han presentado en corredores viales secundarios. El Aeropuerto Internacional Palo Negro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga, ha registrado cancelaciones de vuelos y retrasos por intensa neblina que impide la visibilidad para llegadas y salidas. Y en alerta amarilla se encuentra el río Magdalena, por lo que las autoridades piden a los habitantes evitar transitar en vías de difícil acceso mientras se registran lluvias. Gracias, Alex. Y una de las imágenes que deja esta emergencia por lluvias y el paso del Frente Frío por la costa Caribe es la de el buque encallado en las playas de Santa Marta. Allí son 35 barrios los que han resultado afectados también por las fuertes lluvias. William Agudelo. Cientos de familias en Santa Marta vieron cómo el agua y el barro se metieron a sus casas luego de que las fuertes lluvias que dejó a su paso el Frente Frío generó deslizamientos y desbordamiento de ríos como el Manzanares y Gaira, ocasionando afectaciones en por lo menos 35 barrios de la ciudad. En algunos sectores, como Vista del Mar, en el corregimiento de Gaira, se registró el colapso de viviendas, que ya suman más de 10 casas afectadas, en donde 2 personas perdieron la vida y más de 15 sufrieron heridas por los derrumbes. Eisibides Castellano, vecina de la zona, narró a Blue Radio cómo vivió este momento. La avalancha bajó fuerte con un luz de tierra, destrozó totalmente, te digo que eso es impresionante. Me acuerdo y se me quiebra un poco la voz. Acabó aproximadamente 6 casas, todas están totalmente destrozadas. Las casas que quedaron en pie, falta como 1 metro, 1,20 m, 1,50 m para quedar tapadas. A esta hora, los organismos de socorro distrital avanzan en los trabajos de remoción de lodo y agua en los barrios de Santa Marta. Camilo George, secretario de Gobierno, entregó un balance preliminar. Y haciendo el seguimiento a los cierres viales, hay maquinaria pesada en Siruma, en Vista al Mar, en el sector de la Avenida Libertador, de la Avenida del Río. Primero despejando las vías y obviamente entrando a los barrios para mitigar el fuerte impacto de este Frente Frío. Por su parte, la gobernadora Margarita Guerra hace presencia y analiza la situación que se registró en el sector de Mendihuaca, donde el puente que conecta Santa Marta con su zona rural y La Guajira se encuentra cerrado por las afectaciones en su estructura. Aunque ha dejado de llover, el IDEAM mantiene la alerta roja. Los ríos y playas en Santa Marta permanecen cerrados. 1:44 p.m, pero esta alerta roja por inundaciones se extiende más allá de la costa Caribe, también en el Valle del Cauca. Allí ya son más de 27 los municipios que reportan emergencias por cuenta de las lluvias. Alejandro Muñoz.
Juan Camilo, efectivamente son 27 municipios en el Valle del Cauca los que se encuentran afectados por cuenta de las intensas lluvias de los últimos días, siendo Buenaventura el territorio más perjudicado, especialmente en la zona rural por el desbordamiento de ríos, que ha ocasionado que alrededor de 7.000 familias hoy se encuentren damnificadas y quienes reportan pérdidas de enseres en sus viviendas, además de afectaciones en sus cultivos. La situación en este momento está siendo atendida por los organismos de socorro, así lo indicó Diana Cabrera, directora de Gestión del Riesgo de Buenaventura. Hemos recibido diferentes reportes en esta segunda temporada de lluvias, como las comunidades del Río Dagua, Río Calima, Río Cajambre, Río Mallorquín, entre otras comunidades. Hemos tenido un acercamiento con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural para la atención en el tema de pancoger, pero también en algunas especies. Esperamos dentro de las próximas semanas poder atender. Las autoridades alertaron que las lluvias en el valle continuarán hasta abril con mayor intensidad en el centro del departamento. También reiteraron el llamado a la comunidad a no cruzar los ríos durante las crecientes para evitar tragedias como la ocurrida en zona rural de Tuluá, donde una mujer y sus 2 hijas murieron tras ser arrastradas por una quebrada. Alejandro, y hasta mañana estarán cerradas las playas en Cartagena, precisamente por el fuerte oleaje. Allí en el corregimiento Manzanillo del Mar, más del 70% del comercio y los restaurantes resultaron afectados por esta situación. Dálida Orozco. Aunque con el paso de las horas el comportamiento del mar en Cartagena regresa a su normalidad, pasando de olas de 4 metros a 2.5 metros durante este martes, las autoridades mantienen activas todas las alertas de monitoreo y siguen las prohibiciones para el uso de las playas y la navegación en el corregimiento de Manzanillo del Mar, en la zona norte de la ciudad, en donde el fuerte oleaje causó daños e inundaciones en más de 70 restaurantes y establecimientos comerciales. Temen que estas condiciones se mantengan durante más días. Estamos evidenciando cómo llegaron estas olas tan grandes y arrasaron con todos los negocios de Playa de Oro. Más de 45 comerciantes, en los cuales pues perdieron todo. La Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito informó que realizan el censo de daños y familias afectadas. Además, ya fue habilitado el tránsito vehicular en la avenida Santander, que comunica la zona norte con el sector turístico de Boca Grande, en donde la marea sobrepasó los bordes costeros. Daniel Vargas, director de Gestión del Riesgo de Cartagena. Tenemos también activo el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo para poder desde ahí tomar todas las decisiones que sean necesarias para tener a la ciudadanía segura, tranquila, como lo hemos venido haciendo. Ayer dispusimos de una vez todo maquinaria amarilla, todo lo que teníamos alistado, preparado para poder intervenir rápidamente en la avenida Santander. Por otro lado, en el sur de Bolívar se reportan inundaciones por las intensas lluvias. En el municipio de Montecristo, por lo menos 500 familias de las zonas rurales resultaron damnificadas por el desbordamiento del río Caribona. Dálida, Cartagena como Venecia, y es un problema histórico. Allí, siempre que llueve, el centro histórico, valga la redundancia, se inunda totalmente. El alcantarillado de Cartagena nunca ha servido. Y en otras zonas del país el problema es que ya no aguanta la tierra más agua. Hay deslizamientos de tierra y 22 municipios en alerta naranja en el departamento del Huila. Allí las compuertas de la represa de Betania fueron abiertas ante los altos niveles de los ríos Páez y Magdalena. Nos informa Julio Díaz. En el más reciente reporte oficial entregado por los organismos de socorro, a 26 aumenta el número de municipios afectados por las fuertes lluvias que se han registrado en todo el departamento. En las últimas horas se presentaron emergencias en los municipios de Rivera, Gigante, Baraya, Algeciras, Neiva, Íquira, Campo Alegre y Garzón. En lo corrido del 2026 se han registrado más de 90 emergencias en el Huila, con 50 familias damnificadas, 22 viviendas rurales y urbanas averiadas, 109 vías colapsadas y 3 sedes educativas con afectaciones. Así lo confirmó John Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Atención de Desastres en el Huila. Los municipios afectados fueron el municipio de Rivera, el municipio de Gigante, el municipio de Baraya, el municipio de Algeciras, el municipio de Neiva, el municipio de Garzón. Todos esos municipios han tenido afectaciones en sus vías terciarias, como son derrumbe y taponamiento de sus vías. De acuerdo con el informe de la Oficina de Gestión de Riesgo, 8 municipios se encuentran en alerta roja y 22 están en alerta naranja por deslizamientos de tierra
carretera y crecientes súbitas de ríos y quebradas. Entre tanto, la empresa Enel Colombia hizo apertura de las compuertas de la central hidroeléctrica de Betania como medida preventiva ante los altos niveles de los ríos Páez y Magdalena y recomiendan a los pobladores aguas abajo del río Magdalena evitar la pesca artesanal, deporte acuático y estar atentos ante cualquier eventualidad. Y cerramos esta ronda nacional donde también hay alertas, es en el departamento del Quindío, precisamente por la alta probabilidad de nuevos deslizamientos de tierra. Nelson Murillo. En el departamento del Quindío, sus 12 municipios tienen alerta de deslizamientos. Las lluvias sobre el territorio han aumentado y la probabilidad de remociones en masa también. Hasta el momento, los deslizamientos y caída de árboles han afectado vías terciarias y varias viviendas, especialmente en Armenia, donde 3 viviendas colapsaron y al menos 6 tienen recomendación de evacuación. Sobre el llamado a los ciudadanos para evitar emergencias se refirió Haider Hidalgo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Quindío. Desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo dejamos estas recomendaciones. Estar atentos a signos de inestabilidad como grietas en el terreno o en las vías. Evitar construcciones o intervenciones en taludes sin acompañamiento técnico. Mantener limpios los canales, cunetas y sistemas de evacuación de aguas lluvias. Reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades municipales y organismos de socorro. Las autoridades también hacen seguimiento a la cuenca del río La Vieja en la zona de la cordillera quindiana ante la posibilidad de crecientes súbitas. $185.000 millones de pesos. Esa es la cifra por la que quedó fijado el nuevo contrato para los pasaportes. Es para producir personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y la entrega de etiquetas de visa colombiana. Eso es lo que dice el objeto de este contrato. El tercer contrato con igual objeto que se hace en entrada y que hace suponer que habrá o que podría haber una nueva prórroga con Thomas Grecan Sons, porque es el nuevo modelo de pasaportes, debería entrar en vigencia el próximo 1 de abril, y este nuevo contrato del que les hablo tiene vigencia hasta diciembre de este año 2026. Estamos hablando de 3 meses, un poco más de 3 meses para que entre en vigencia, y no es el único detalle del que habla de la falta de preparación de la imprenta nacional que tanto ha advertido la Contraloría, que le ha pedido incluso a tribunales como el administrativo de Cundinamarca que ponga freno de mano a ese convenio. Hay un segundo contrato por 900 millones de pesos que habla de la importación de maquinaria para hacer realidad ese nuevo modelo que tanto quiere el presidente Petro, es decir, levante y demás trámites aduaneros que son requeridos para hacer legal la introducción a territorio colombiano de las maquinarias importadas desde Portugal para poder imprimir los pasaportes en Colombia. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hace un llamado en Mañanas Blue al gobierno para que atienda de manera integral a los habitantes de este departamento que han sufrido afectaciones producto de las fuertes lluvias. Ya escalamos esta situación de emergencia nacional. Yo aquí lo que estoy apelando es de verdad al compromiso por parte del gobierno nacional para que atendamos de manera urgente y de manera integral a nuestra gente del departamento de Córdoba, no solamente en temas de kit de alimento y la emergencia del momento, sino cómo luego logramos ayudar a esas miles de familias que han perdido todo, sus cultivos, sus animales, sus viviendas, sus negocios, todo. Yo creo que aquí debe haber realmente un apoyo por parte del gobierno central para que nos ayude a mitigar las afectaciones sociales, económicas y ambientales. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Entiendo el liderazgo como un ejercicio de servicio. Un líder es un servidor. Es alguien que con autoridad es capaz de motivar a los demás libre y conscientemente para que realicen un objetivo. Ojo, dije autoridad, no dije poder. Hay diferencias. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. La Procuraduría General lanzó un grupo élite con el fin de perseguir la participación indebida en política y eventuales irregularidades en la contratación estatal, esto de cara
al proceso electoral que se viene. Kalila Peña. Sí, señor, ante múltiples denuncias de participación política de funcionarios públicos, algunos del gobierno del presidente Gustavo Petro, el procurador general Gregorio El Hash confirmó las actividades de prevención y vigilancia que adelanta un grupo élite dedicado a la persecución de la indebida participación en política y de eventuales irregularidades en la contratación estatal en el marco del cumplimiento de la ley de garantías. Escuchemos al procurador. Tenemos un grupo élite de persecución de la indebida participación en política, no solamente de la contratación. Entendamos que esto no es automático, que alguien dijo y yo lo sanciono. Y a todos quienes ejercen funciones públicas se les hace la misma invitación y el mismo llamado. No hagan participación indebida en temas políticos, porque tienen que atenerse a las consecuencias. Aseguró que la Procuraduría avanza en un trabajo técnico de indagación de los casos, pero también destacó que estos procesos toman tiempo y rigor para asumir que conductas podrían resultar violatorias de la prohibición de indebida participación y cuáles no lo son. Y en Medellín están acusando al exdirector del área metropolitana, Juan David Palacio, de haber manipulado la información para ocultar las pruebas en su contra a propósito de la investigación por presunta corrupción. Héctor David Santamaría. Pues Valentina, las audiencias contra el funcionario de la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, siguen su curso y el turno fue para el abogado del área metropolitana, Mayer Abuchijar, quien pidió detención en centro carcelario para el exdirector de la entidad ambiental, Juan David Palacio. Esto no solamente por el actuar irregular dentro de la entidad, en donde se habrían malversado más de 2.400 millones de pesos, sino que además se beneficiaba a Miguel Quintero Calle, hermano del exmandatario, pero lo más grave del asunto es que supuestamente Palacio habría ordenado borrar información de los computadores de sus colaboradores más cercanos para que no hubiese pruebas. El señor Juan David Palacio también unos días antes de irse ordenó que se formatearan unos computadores. Presuntamente fueron restablecidos de fábrica, formateados por una persona externa a la unidad de infraestructura tecnológica y que fungió como contratista de la entidad. En presencia del exdirector Juan David Palacio, le solicitó... Y no solamente esa situación, sino que también el señor Palacio también había ordenado desactivar una cámara de seguridad que daba precisamente a los computadores cercanos a su oficina, que hoy son investigados por parte de la Fiscalía. New Bank presentó el nuevo equipo de ciclismo para la nueva temporada 2026. Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, pues anunciaron la incorporación de 5 corredores, 2 de categoría élite y 3 en la sub-23, además de la llegada de Hyundai como nuevo patrocinador oficial. Gabriel Jaime Mesa es el director deportivo del equipo de ciclismo. Bueno, de verdad que estamos muy contentos, muy motivados a afrontar primero esta competencia que se nos vino ya encima, que son los campeonatos nacionales. El anuncio se da luego de una temporada 2025 muy exitosa para el equipo, con títulos en la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Antioquia, la Clásica de Anapoima, además de la Vuelta al Tolima y del Valle a nivel internacional, y asimismo la victoria de Sergio Luis Henao en la Clásica Internacional de Jamaica, que consolidó el proyecto de Nu Colombia fuera del país. La reunión será de momento a puerta cerrada. Al presidente Petro lo acompaña el embajador García Peña, la canciller Rosa Villavicencio. Al presidente Trump lo acompañará el secretario de Estado, que es el canciller, el cubano Marco Rubio, y Peter Hegseth, que es el secretario de Defensa. Una reunión en donde se juega el futuro personal del presidente Petro, si lo sacan a él y su familia de la lista Clinton, o si también, por el contrario, hay un deterioro o mejora en la relación, la alianza histórica entre Colombia y Estados Unidos. Jorge Iván Cuervo, ministro designado de Justicia, acompañará al presidente Gustavo Petro en su idea de una constituyente. Esto fue lo que contestó en Mañanas Blue. Cuando me posesione, yo hablaré con el presidente, le diré mis puntos de vista y conversaremos sobre el rol que yo tendría frente a eso. Mi punto de vista es que el Ministerio de Justicia no tendría que ser muy protagonista en ese tema. Me parece que es un tema de la órbita del presidente y especialmente del Ministerio del Interior, porque ese es un tema político. Yo no creo que el Ministerio de Justicia deba ser muy protagónico en ese proceso. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El
IDEAN explicó que las lluvias que se registran en varias regiones del país tienen su origen en la interacción de un frente frío proveniente de Norteamérica. Según la entidad, este fenómeno está intensificando los vientos, aumentando la nubosidad y generando precipitaciones persistentes, especialmente en la costa caribe colombiana, el centro y el noroccidente del país. En Cartagena, las autoridades ordenaron el cierre total de las playas y decretaron bandera roja ante el alto riesgo en el mar. En Santa Marta, las autoridades declararon alerta roja, cerraron playas y ríos, restringieron la navegación de embarcaciones menores ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos y el fuerte oleaje. Escuchamos a Gillian Echeverry, directora del IDEAM. Lo que esperamos es que este frente frío empiece a alejarse en los próximos días, a partir del miércoles, pero por los otros fenómenos, más o menos las lluvias se estarían extendiendo hasta la primera quincena de febrero, donde ya esperamos que para la segunda mitad del mes empiecen a descender. En Mañanas Blue, Andrés George, secretario de Gobierno de Santa Marta, habló del plan de contingencia para mitigar la emergencia por las lluvias e inundaciones en esta ciudad. Primero, el puesto de mando unificado